So I want to welcome Joaquín Muñoz and Oscar Murillo from Ontier, the lawyers. Please, big applause. And they're going to talk about the 5 legal tips for IT entrepreneurs. Joaquín here has been an IT lawyer for many years. He was part of the Madrid International Lab. And Oscar here, he's in charge of corporate and M&A at the firm. So guys, the stage is yours. Rock it. Thank you very much. Thank you. Bueno, buenos días a todos. Solo quiero comentar al principio que aunque seamos 2 abogados y esto sea un despacho de abogados, vamos a tratar que esta breve speech sea completamente diferente a un despacho de abogados. Vamos a hablar de temas legales, pero desde una perspectiva práctica, que es lo que creemos que de verdad preocupa a las personas. Y, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible por dejar 5 minutitos al final para que podáis preguntar lo que queráis. Y, bueno, pues si queréis empezamos. Yo voy a hablar de 2 legal tips, los pactos de socios y la financiación. Y luego Joaquín hablará de 3 legal tips de carácter más tecnológico, práctico y relacionados con IT. Cuando hablamos del pacto de socios, el despacho lleva muchos años viniendo al Summit y casi todos los que pasáis por el stand o nos preguntáis algo después de una charla, siempre tenéis 2 cosas en la cabeza. Por eso son los 2 tips que queremos tratar, ¿no? Pacto de socios y financiación. Pacto de socios, porque desde la startup más incipiente y pequeña, todos están pensando en un business angel o en un investor que meta dinero y va a tener que hacer un pacto de socios. Y financing, porque sin dinero las buenas ideas se quedan en buenas ideas. ¿Por qué un pacto de socios? Un pacto de socios no se hace porque tengo una startup y tengo que tener un pacto de socios porque es lo que queda fenomenal. Un pacto de socios tiene una finalidad. Hay startups que se convirtieron en empresas impresionantes, que todos conocéis, como Adidas, como Apple, que tuvieron momentos de crisis que algunas de ellas pudieron superar mejor y otras no, precisamente por enfrentamientos entre los socios. Entonces, el pacto de socios simplemente es un análisis preventivo de aquellas situaciones que pueden surgir durante el desarrollo del negocio, que es cuando van a venir las épocas difíciles y los problemas, para tratar de prever soluciones. El pacto de socios no es que porque tengo un pacto de socios nunca voy a tener un problema. Vamos a tener problemas. Lo que sucederá es que habremos previsto ciertas formas de funcionamiento que nos ayuden a resolver los problemas. También os voy a ser sincero, no hay pacto de socios que prevea cualquier situación, cualquier problema y la resuelva todas. Eso no existe. Y eso hace también que el pacto de socios tenga que ser un elemento vivo en una empresa o en una startup. Si hacemos un pacto de socios hoy y lo metemos en un cajón y no lo tocamos, revisamos ni miramos hasta dentro de 5 años, probablemente las necesidades que detectamos hoy no se parezcan en nada a las que tengamos dentro de 5 años. Y eso es precisamente lo que hace que el pacto de socios sea algo dinámico y que los socios de la propia compañía o de cualquier startup tienen que revisar de vez en cuando, sentarse, hablar, ver qué les preocupa y ver qué se puede hacer al respecto. Supuestos típicos. Empiezo a desarrollar una app con un ingeniero que me hace la programación y yo tengo la idea, la gestión y las bases de datos, por ejemplo. Y el tío pues no trabaja, me deja tirado. Ejemplo 1, estoy atado a él y no he previsto una fórmula de deshacer ese entuerto y somos, por ejemplo, socios al 50%, con lo cual es un negocio bloqueado que me obliga o a intentar hacerlo por otro lado o perjudica tanto a mi idea que desaprovecho el momento y pierdo la oportunidad. ¿Quién suscribe los pactos de socios? Pues los pactos de socios los suscriben los socios de la startup. Yo siempre pongo el ejemplo de casi todas las startups que conozco pues empiezan con 2 amigos, 3 amigos que tienen una idea que juntos pues la ponen en marcha, ¿no? Pues esos 3 amigos firman el pacto de socios. Hay un pequeño aspecto legal y aquí me permitís 10 segundos de rollo legal y es la importancia de que la propia compañía, cuando tenéis constituida una sociedad, firme el pacto de socios para que ese pacto de socios sea oponible a la sociedad, de manera que cuando tú tengas que ir en la peor de las situaciones o escenarios a un tribunal a hacer valer ese pacto de socios, la sociedad esté obligada por esa resolución judicial. ¿Cuándo? Cuanto antes. Al principio, al constituir la sociedad, el primer mes, cuanto antes. El pacto de socios no es el mismo cuando viene un venture capital que hoy que somos Pedro, mi amigo Pedro y yo, pero es igual de necesario. Porque a lo mejor nunca viene el venture capital y perdemos ese tren porque Pedro y yo pensamos distinto en algo y nos bloqueamos y nos obcecamos y no hay forma de sacarlo adelante. Eficacia y oponibilidad frente a las partes, desde el punto de vista legal,
yo estoy obligado a cumplir lo que he firmado en ese pacto de socios. No os voy a mentir. Un pacto de socios es lo que se llama en derecho español una obligación de hacer. Con lo cual, si yo me comprometí a votar a favor de cualquier aumento de capital, por poner un ejemplo, y no lo hago, puede haber una resolución judicial que me obligue a hacerlo, pero nadie me va a poder obligar fácticamente a hacerlo. Lo que sí podrán es condenarme a indemnizar a mi socio porque le estoy ocasionando un perjuicio. Principales cláusulas, y voy muy rápido que quiero dejar tiempo a Joaquín. En materia de toma de decisiones, ¿qué conseguimos con el pacto de socios? Reservar ciertas materias importantes a la Junta General o al órgano de administración para que si tenemos una sociedad 50-50, pues por ejemplo, para aumentar capital, si hay uno de los socios que tiene más fácil obtener fondos y otro que lo tiene más difícil, que suele ser el que tiene la buena idea, yo no sé por qué, pero suele ser así. El que tiene la mejor idea no suele tener facilidad de conseguir dinero de financiación y el que está con él pues siempre está un poco mejor. Pues bloqueas que pueda aumentar capital el otro y te diluya y vaya dejándote de ese 50-50, que él vaya subiendo y tú vayas bajando, ¿no? Decisiones estratégicas de la compañía, aprobar las cuentas, nombrar auditores, por ejemplo, en ocasiones, repartir dividendos, todo ese tipo de cuestiones, se llega a un acuerdo de manera que haga falta el consentimiento de los dos para que ya hayamos previsto eso. De contenido económico, en un pacto de socios tú puedes hoy prever, mira Pedro, vamos a poner ahora 3.000 euros para constituir la SL porque no tenemos más. Pero vamos a fijar aquí un plan de negocio, que todos tenemos un plan de negocio fantástico y un plan financiero, y vamos a pactar que en enero de 2017 vamos a poner 5.000 cada uno, en marzo de 2017 vamos a poner otros 5.000 cada uno. Y eso es una obligación de poner el dinero cuando llegue el momento, y el que no lo ponga se diluye, con lo cual ya vas de alguna forma dando forma a ese plan de negocio que tienes. Las típicas que todos me preguntan siempre, arrastre, acompañamiento, pues también tiene sentido. En una 50-50 no, esas tiene sentido en otro escenario. El arrastre tiene sentido cuando tú tienes una idea estupenda, pero tienes muy poco dinero, por poner el ejemplo más fácil, y te metes en una sociedad 70-30 y tú tienes un 30. Entonces, ahí tienes un socio mayoritario que tiene un 70 que va a querer un arrastre, porque si alguien, la startup es un pepino y alguien la quiere comprar, va a querer comprar el 100%, casi con total seguridad, salvo que sea un fondo que quiera entrar, para poder obligarte a ti a vender, pero a la inversa, tú querrás tener un derecho de acompañamiento de, si tú vendes, yo quiero poder vender contigo, para que él no se pueda ir sin que tú puedas salir con él. Así te aseguras, si eres minoritario, la posibilidad de elegir entre quedarte con el nuevo inversor o el nuevo socio o irte con el que se va, y si eres mayoritario, que un minoritario con un porcentaje muy pequeño no te, digamos, impida poder vender la compañía o hacer una operación de este tipo. Restricciones a la transmisión de acciones, muy típico. El tío que tiene la idea siempre es esencial para la primera época o los primeros años de la startup. Es perfectamente posible pactar que este señor tiene que estar en la compañía y no se puede ir ni puede vender durante un periodo de tiempo, 2 años, 3 años. Esto es muy típico de los fondos. El fondo cuando viene quiere al equipo gestor dentro de la compañía durante un tiempo, en ocasiones les dan acciones, opciones, pero lo que quieren es que el management siga siendo el mismo porque es lo que ha funcionado con su supervisión. Desbloqueo, lo que decíamos, 50-50. Hay 1000 fórmulas. Hoy yo puedo montar una sociedad con Joaquín y decidir que si en algún momento no nos ponemos de acuerdo en nada porque somos 50-50, pues los dos vamos a hacer lo que se llama el Texas Shootout o el tiro mexicano, que es en un sobre vamos a meter una oferta por la que yo le compro a él o por la que él me compra a mí, cerrado. Ese sobre se abre y el que hizo la mayor oferta se queda con la compañía. Un ejemplo, eso se puede pactar hoy. Es legítimo. Tú te la juegas cuando metes tu oferta en el sobre. La ruleta rusa, que es parecido, son opciones cruzadas. Yo te puedo obligar a ti a venderme o a comprarme al precio que yo te digo y tú eliges si quieres comprarme o si quieres venderme. Aquí hay 1000 modalidades y aquí, aunque sea legal y seamos abogados muy serios y muy rígidos, la ley te permite infinidad de variables para tú poder cubrir situaciones e intentar que eso sea de la forma más equitativa posible. Adquisición en función de rendimiento, vesting. Estas son las típicas stock option plans, incentivos a empleados, que en función de los beneficios de la compañía, pues tú tienes opciones sobre acciones y puedes recibir dividendos. Y otra por la que siempre me pregunta todo el mundo, y por eso la pongo al final, son las phantom shares, que es convertirte en accionista pero sin serlo. Es decir, te dan una serie de acciones phantom, ficticias, que se equiparan al valor de una acción y en función de la evolución del negocio, tú tienes derecho a recibir unos dividendos por esas acciones fantasmas. Al final es una retribución en especie.
Y luego financiación, y voy rapidísimo que sí. La de siempre, las 3 Fs, Friends, Family, Fools. Cuando empezamos, buscamos el dinero de aquellos que nos quieren, que no piensan si vamos a ir adelante o no vamos a ir adelante y nos ayudan. Partnership estratégicos y acuerdos de colaboración. Esto yo lo veo poco en startups, pero muchas veces hay negocios muy complementarios donde tú puedes buscar un partner que, por dar a sus clientes el servicio que tu startup presta, se mete contigo y mete dinero y mete financiación en tu compañía. O porque considera que hay una sinergia para sus clientes en tu servicio. En fin, esto se hace poco, pero funciona muy bien las veces que lo hemos visto, ¿no? Y luego, pues la financiación múltiple. Aquí es el crowdfunding típico, el ejemplo de siempre de las pelis, que por figurar en los créditos, pues la gente va poniendo dinero sin esperar nada. Eso pasa poco y pues al final es como fundacional, ¿no? Por amor al arte, que se dice. Y luego el crowdfunding puro y duro, cuando tenemos en las dos modalidades de inversión y de equity. En la de inversión es al final que yo hago de banco y te dejo yo un dinero esperando cobrar un interés. Y la otra es que yo hago de banco, te dejo un dinero, pero lo que quiero es entrar en el stake de tu compañía y tener una pequeña participación para participar de los beneficios o para el día que vendas. El equity crowdfunding es más típico de momentos de más desarrollo, de momentos iniciales, donde para la startup es más fácil dar una pequeña participación, tiene menos coste financiero, no pagas ahora, vas a pagar intereses o ese rendimiento en función de cómo vaya la empresa, y en momentos posteriores pues es más la financiación crowdfunding tradicional tipo banco, donde tienes que pagar todos los meses. Ahí necesitas ciertos flujos de caja porque tienes que pagar unos rendimientos mensuales, trimestrales, etcétera. Incubadoras y aceleradoras, pues todos lo sabéis, aquí no me detengo. Business Angels, pues lo mismo, es digamos que el objetivo de todas startups. Y luego el capital riesgo y el venture capital. Aquí es verdad que tiene que ser una startup consolidada, es muy difícil, aunque empiezan ciertos venture capital a hacer un mix de aceleradora, venture capital, para entrar de una manera no completamente dentro del equity en startups, ir siguiendo el desarrollo de esa startup en la que tienen una expectativa para luego entrar de forma definitiva. Y bueno, y termino para dejar a Joaquín con cómo está el mercado. Pues aunque parezca que está muy mal, todo el mercado de financiación de startups de las formas no tradicionales, y la bancaria ahora empieza a estar mejor, en España está muy bien y en Europa está muy bien. Y en los últimos años, os pongo ahí unas cifras, de 10 millones de euros en 2012 a 7.000 en 2015 en toda Europa. Y la normativa también trata de ayudar a este tipo de formas alternativas de financiación, y os cito nada más la ley de emprendimiento que todos conoceréis, que han modificado hace poco, donde se regula, se pide a la CNMV que supervise, el Banco de España interviene, es decir, que también da seguridad a los emprendedores en cuanto a la forma de estructurar esa financiación. Y ahora le dejo a Joaquín, perdonadme que me he extendido un poquito más. Bueno, gracias, Óscar. Vamos un poco rápido por el tiempo, pero bueno, como decía Óscar, mi intención es tratar, igual que decía Óscar al principio, de las cosas que suelen preguntar las startups, los problemas típicos, es tratar 3 de los que entiendo que os pueden afectar a la mayoría. Cuando hablamos de startups tecnológicas, uno de los activos principales normalmente es el propio software de la startup. Aquí suele haber 2 problemas. Por un lado, en la situación inicial que planteaba Óscar de 2 amigos que inician una actividad, normalmente uno con un perfil más técnico, es el que va a desarrollar el software, otro con perfil más de negocio. Esto, hilándolo con el pacto de socios, suele ser uno de los problemas principales, el no definir en el pacto de socios qué se espera de cada socio, qué va a aportar cada socio a la sociedad. Si uno va a aportar al desarrollo de software, ¿qué implica ese desarrollo de software? ¿Qué es lo que espera la sociedad de ese software, de esa app, etcétera? Si no definimos esto bien, si no definimos cuáles son las funciones de cada socio, qué es lo que va a entregar cada socio a la sociedad, se suele dar la típica situación de que al final tenemos un software desarrollado, el desarrollador dice que es suyo, el de negocio dice que él también tenía parte de ese software, y va a venir un problema importante por ahí. Por eso, en ese estado, importante que se delimite normalmente mediante un análisis funcional qué esperamos o qué va a ser el software que vamos a desarrollar. Un análisis funcional es con libertad de hacerlo como se quiera, pero intentar definir de la forma más precisa posible en qué va a consistir el software que va a ser la base de nuestra startup. Pero definir al más mínimo detalle implica pues, que
que si yo tengo dibujadas las pantallas de las que va a constar ese software, cuando pinche en esta esquina se va a abrir un pop-up, pero ese pop-up no va a ser un pop-up cuadrado, sino que va a ser un pop-up en 3D con un efecto, etcétera. O sea, es decir, intentar definir al máximo este software. Y la siguiente opción es cuando contratamos ese software, cuando contratamos ese desarrollo de software. El principal mensaje aquí es que ese desarrollo, cuando contratemos ese software, tiene que haber un contrato por escrito siempre. Lo habitual es que al final el desarrollador me entregue una propuesta con un análisis o con una descripción bastante laxa de lo que va a constar el software. Es muy importante que ese análisis funcional que comentaba antes del pacto de socios esté incluido en ese contrato de software y que en el contrato de software se delimite exactamente qué es lo que esperamos recibir, porque si no, entregándonos un desarrollo bastante menos avanzado, bastante menos fiel a lo que nosotros esperamos, la empresa de desarrollo estaría cumpliendo. Y errores habituales, no fijar el tiempo de entrega, los plazos de entrega y penalizaciones en caso de que no se entregue en tiempo. Es algo muy habitual. Si yo estoy, por ejemplo, desarrollando una tienda online porque quiero lanzar el negocio pues antes de Navidades, porque es el momento idóneo para lanzarlo, y el retraso en el desarrollo pues me va a causar un perjuicio, pues incluir esos perjuicios. Y muy importante también, sobre todo, delimitar quién va a ser el titular de ese software una vez que me lo entreguen. El delimitar quién va a ser el titular, cómo va a hacer la entrega del código fuente, la entrega del software y quién va a ser el titular de todos los derechos de explotación es súper importante. Es decir, en cuanto a software, 3 tips: delimitar en el análisis funcional lo más posible las características del software que esperamos recibir o que esperamos desarrollar dentro de la empresa, plazos de entrega y, sobre todo, el código fuente, quién va a ser el titular de ese código fuente, cómo se va a hacer la entrega de ese código fuente y quién va a ser el titular de los derechos de explotación. En cuanto a las condiciones generales de uso, en proyectos de Internet sabéis que normalmente, si somos un servicio en la nube, un servicio prestado a través de Internet, a través de una app, vamos a tener que regular nuestra relación con los clientes. Las condiciones generales de uso son un contrato válido totalmente entre las partes, por mucho que aceptemos y que muchas veces cuando descargamos las condiciones y nos registramos en un servicio lo aceptamos casi sin leerlas. Estamos aceptando un contrato totalmente vinculante entre las dos partes. Por tanto, consejo fundamental: intentad evitar el cortar y pegar o copiar y pegar de alguien que hace algo parecido, de alguien que hace lo mismo pero de mi competencia. Nos puede servir como inspiración si una vez que tengamos nosotros definidas nuestras condiciones de uso para ver si nos hemos dejado algo, si hay algo importante que no hemos reflejado. Pero mi consejo principal, incluso si no podéis contar con un abogado que os ayude a desarrollarlas, es que en un folio en blanco escribamos qué es lo que quiero, o qué es lo que voy a permitir que se haga con mi servicio, qué es lo que voy a permitir que se haga con mi aplicación, qué se puede, qué no se puede hacer y, digamos, delimitar lo más fielmente posible, sin necesidad de una palabrería muy técnica, muy jurídica, delimitar lo más fielmente posible qué se puede y qué no se puede hacer dentro de mi servicio. Por tanto, tened en cuenta eso, que es un contrato totalmente válido. Lo que no pongamos allí o lo que pongamos allí no lo vamos a poder exigir. Intentad evitar el copy-paste, intentar pensar, reflexionar realmente qué es lo que queréis que se haga dentro de vuestro servicio, que no, y delimitarlo. Y tercero, intentad actualizarlo lo más posible, porque muchas veces los proyectos, los servicios iteran, varían, pivotan y dejamos las condiciones sin revisar. Intentad revisar, ver qué normativas os pueden ser de aplicación, etcétera, e intentarlo dejar reflejado. Y por último, yo creo que en el 80% o en una gran cantidad de los proyectos de startup tecnológicas que se lanzan habitualmente, gratuitos entre comillas, la forma de monetización, o casi todos, la forma de monetización la tenemos a través de explotación de bases de datos, de profiling, de segmentación por perfiles y toda la publicidad que va incluida o relacionada con todo esto. Seguramente la mayoría de los proyectos que se lanzan hoy en día, la principal forma de monetización es esta. Entiendo que todos tenemos claro que la protección de datos, la protección de los datos tiene una normativa específica que aplica, etcétera. No os quiero incidir mucho en eso, simplemente que tengáis en cuenta que si vamos a realizar este tipo de tratamientos, sobre todo de segmentación de perfiles, de
publicidad relacional, etcétera, vamos a tener que cumplir con una normativa de protección de datos y que esta normativa en breve tiempo, en 2018, va a cambiar. Hay una nueva normativa europea que va a entrar en vigor en mayo de 2018, entonces tendremos que, si estamos en uno de estos proyectos, tener en cuenta no solo la normativa que nos aplica ahora, todo lo relacionado con agencia de protección de datos, etcétera, sino además también todo lo relativo al nuevo reglamento europeo de protección de datos. Y esto, en cuanto precisamente a profiling, en cuanto a segmentación por perfiles, hay algunas exigencias específicas, como son realizar Privacy Impact Assessment, lo llama el reglamento, que son auditorías internas por las cuales, cuando yo estoy desarrollando un servicio que va a incluir este perfilado, esta segmentación por perfiles, tengo que hacer una auditoría interna previa de seguridad para intentar detectar brechas de seguridad que pueda haber y que esos datos no queden expuestos y de alguna manera intentar implementar las medidas adecuadas para que evitar esas fugas de seguridad a futuro, evitar que pasen pues, temas como lo que pasó recientemente en Ashley Madison, por ejemplo, en PlayStation, etcétera, ¿no? Básicamente eso, no queremos aburriros con terminología muy legal, por lo que a mí respecta, lo que hemos comentado en cuanto a software, condiciones generales de contratación, y en cuanto a protección de datos, específicamente me preocupa todo el tema del profiling y que tengáis en cuenta pues, estas normativas específicas que os pueden aplicar. Creo que estamos en tiempo todavía, porque no nos han sacado el cartelito, ¿o sí? ¿Nos vais a sacar ya el cartel o no? Creo que tenemos 5 minutillos por si alguien tiene alguna duda. Si no, estamos en el stand 75 y además hoy y mañana entre 1 y 2 vamos a hacer asesoramientos gratuitos para dudas puntuales que podáis tener legales. Lo hemos llamado Speed Advising, es una suerte de speed dating, pero para intentar ayudaros con cuestiones a lo mejor muy prácticas, muy básicas que tengáis, podéis acercaros de 1 a 2 al stand 75 y ahí os ayudamos a resolverlas. Y, bueno, ¿alguna pregunta? No sé si alguien tiene una pregunta concreta, igual como es poco íntimo esto, preferís guardarlo para después. En cualquier caso, como os digo, bueno, no sé si alguien tiene alguna cuestión concreta. Si no, yo creo que podemos emplazaros o bien en el stand, o si no, lo que os digo, de una a 2, cerca de nuestro stand, haremos breves consultas Solo gratuitas. una cosa más antes de terminar. Aunque seamos abogados, aunque parezcamos que somos carísimos, que es imposible contratarnos, de verdad que yo os invito a que os paséis, a que nos conozcáis, a que probéis. Nosotros somos un despacho de abogados internacional, con oficinas en un montón de países, muy grande, pero nosotros somos una startup. Nosotros nacimos como una startup, nos desarrollamos como una startup y hemos ido creciendo, pero seguimos siendo una startup. Somos un despacho que no se está quieto, un despacho que es diferente, un despacho que es el primer despacho de abogados tradicional que ha hecho una campaña de publicidad, pues que no tengo el móvil aquí, pero de publicidad para hacer marca, muy chula, que la podéis ver en Ontier. Somos un despacho de abogados que necesita gente joven con ganas de comerse el mundo para las oficinas de todo el mundo y está haciendo una campaña de recruitment y de marca absolutamente digital que se llama quierocambiardevida.com, donde pues hemos hecho una selección de más de 20.000 personas, nos quedan como 35 y vamos a hacer algo que no se puede contar todavía, pero que veréis para elegir entre esos 35, que va a ser muy chulo, muy distinto y sobre todo rompedor, ¿no? Nos han dado un premio a la innovación este año, que yo todavía no, con otro despacho que es Ecija, que es pues puntero, ¿no? en todos los temas tecnológicos. Pero de verdad que lo que somos son tíos normales, sencillos, hacemos asesoramiento tailor-made a las necesidades de cada uno, somos súper flexibles en temas de honorarios, es decir, no vamos a meteros un pepino de no sé cuántos euros la hora, y a la gente que tiene startups como nosotros tuvimos un día, os recibimos encantados la primera vez que vengáis y no os cobramos e intentamos ayudar. También nos gusta ayudar, ¿eh? Tenemos que vivir y tenemos que cobrar algo, pero también nos gusta ayudar. Pero no, solo os pido que os vayáis de aquí con la idea de que, aunque parezca un despacho como todos, es distinto. Luego ya decidid lo que queráis. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Thank you very much, guys.